Muy buenas noches, hoy es lunes 22 de abril y vamos a continuar con esta homilía de Monseñor Altamira, errores de los grupos de misa en latín, la parte 1. Es algo extensa, así que vamos a continuar con la parte en la que nos quedamos. Vamos a repetir una parte, que es la parte número 7, y vamos a leerlo, a ir explicando poco a poco para que vayamos teniendo una comprensión de todos estos errores que hay tanto en el modernismo como en las misas, en algunas misas que ya están en latín, pero que también tienen algunos errores, detectarlos y tomar la decisión, evidentemente, que es buscar un lugar donde se haga la misa correctamente, ¿ok? Vamos a hacer oración, nos ponemos en manos de María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a tener un entendimiento claro de toda esta información y que sea la gracia la que se derrame en nosotros, que seamos dóciles para comprender lo que Dios nos muestra. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Número 7. Repitamos el mencionado falso argumento. ¿Por qué no pasar por alto que dichos sacerdotes válidos de la misa tridentina nombren ellos o su congregación a Francisco y así poder ir allí solo por la misa? Ir a la Fraternidad San Pío X, la Iglesia de los Sagrados Corazones, ir al Buen Pastor, ir con sacerdotes en relación con la falsa resistencia de Monseñor Williamson Faure Tomás Sendejas. Ir a esas misas es un pecado. Explicaremos en otra prédica por qué es grave ir allí. Sin embargo, esto ya lo tenemos grabado. Fueron varios programas donde hablamos de un artículo que se llama El grano de incienso del reverendo padre Anthony Secada. Entonces ahí lo pueden ya revisar. Si en esas comunidades religiosas el instituto o la institución reconocen oficialmente, esto es muy importante porque es natural que nosotros como fieles, como gente sencilla, que acudimos a una misa, pues por supuesto que no vamos a escuchar que mencionan a Bergoglio como papa, que mencionan a un hereje como papa, porque no se escucha. Porque están en muchas de esas partes, el canon ya está en secreto y están los cantos, entonces no logramos escuchar. Entonces podemos pensar, pero yo no escucho nada, ¿ok? ¿Cómo te das cuenta? Precisamente por lo que aquí nos dice Monseñor Altamira. Por lo que reconoce oficialmente la institución. Por ejemplo, ustedes van a escuchar en las misas de las 7 de la mañana que Monseñor siempre está militando y siempre está avisando, el Vaticano está infiltrado. Bergoglio no es papa. Dice tal y tal y tales herejías y constantemente lo dice, ¿sí? Entonces, reconoces, tú porque escuchas esa misa, porque sabes que oficialmente no se reconoce a Bergoglio como papa, ¿sí? Ahora, me han estado compartiendo, oye, Dulce, pero es que el alma niña dice que sí es papa. Creo, no es el alma niña, perdón, de dónde lo oí, de una que se llama de Maggie, de la verdadera devoción, algo de Garabandal, y que dice que Bergoglio sí es papa. Miren, todo eso es modernista, ¿sí? Todo eso es modernista. Entonces, evidentemente, estas personas ya están contaminadas con el modernismo y van a decir cosas que creen que son, pero no son, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros, algo que nos menciona constantemente Monseñor Rodrigo da Silva, y está grabado en una catequesis, los cual les invito de verdad a verlo, ¿sí? A darse cuenta cómo nos aconsejan no leer nada modernista porque está afectado, ¿sí? Está contaminado. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque mucha gente que lee esas apariciones
Dice, pero es que dice que sí es papa, sí, pero es que esa aparición ni siquiera está probada, ¿sí? Entonces, eso no es algo oficial, ¿ok? Entonces, oficialmente estas instituciones, la Fraternidad Pío X, la Sociedad Sacerdotal San Pedro, los Sagrados Corazones, el Buen Pastor, todos ellos reconocen a Bergoglio como papa, ¿sí? Entonces, y como que está, como que no es hereje, ¿ok? Entonces, tú no vas a saber, más que sabiendo que esto es lo que reconocen oficialmente, ¿sí? Permítame un segundo, por favor. Entonces es la posición oficial de la institución, ¿sí? Nosotros saben, o los que no saben, nosotros tenemos una posición de que la sede está vacante, ¿sí? Y lo decimos con todo el orgullo de lo que sabemos. Cuando nosotros decimos que la sede está vacante, reconocemos que no estamos de acuerdo con nada del Concilio Vaticano II, con nada, ¿sí? Entonces, esto es importante de comprender, ¿no? Es una destrucción total de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, entonces por supuesto que no vamos a estar de acuerdo con eso. No podemos estar de acuerdo con un hombre que quiere hacer bendiciones homosexuales, es decir, un pecado público, quiere reconocerlo como algo bueno y que pueden comulgar. Esta malintencionada y dolosa argumento de que no, Dulce, pero es que está bendiciendo a la persona, no está bendiciendo el pecado. Miren, mis amores, tristemente hemos sido muy engañados. Eh, Esto no puede ser, ¿sí? No puede ser que bendiga a la persona. Es decir, si tú vas un día, ¿no? Vamos a pensar que tú tienes una vida de pecado, ¿sí? Y un día tú vas con el sacerdote, ¿no? Y le dices, ¿me puede dar una bendición? Yo te aseguro que no te la va a negar. Eso es muy diferente, completamente diferente, ¿sí? Acá haya una promoción en el que te digan, sí, tú ven con tu pareja homosexual al templo de Dios, ¿sí? Donde hay unos mandamientos, pero no importa, porque Dios no importa, ¿sí? Los mandamientos no importan. Aquí nosotros sí te recibimos con tu pareja homosexual, te bendecimos y además te dejamos comulgar. O sea, es algo muy distinto, ¿sí? O sea, nosotros, yo jamás he visto que Monseñor rechace a nadie, jamás. Pero evidentemente deja muy claro que no admite el pecado. ¿Y cómo lo deja muy claro? En sus homilías, así de claro, ¿sí? Entonces, claro que si él dice, ¿sí? No pueden ser estos pecados públicos, jamás lo vas a ver dándole la comunión a alguien que tiene este pecado público, ¿sí? Entonces, Bergoglio, que tiene esta idea, ¿no? Que él dice públicamente que María Santísima no es santa, por ejemplo. Es un dogma de fe, es la llena de gracia. ¿Quién decía esto? A ver, intentemos recordar un poco. Ah, Lutero. Lutero odiaba la Iglesia Católica, ¿sí? Y decía muchísimas cosas así. Entonces, suena bastante a una iglesia luterana. Fíjense, yo tengo pendiente grabar mi testimonio, pero la verdad es que no tengo tiempo. Te voy a decir rápidamente una cosa. Porque me han estado preguntando y quiero decir el acontecimiento más importante donde yo me di cuenta claramente que el modernismo estaba infiltrado. Yo fui a varias parroquias en el interior de la República Mexicana donde me invitaban a predicar, donde me invitaban a adorar al Santísimo. Y cuando yo asistía a esos lugares, los sacerdotes se enojaban mucho conmigo y generalmente me terminaban corriendo porque yo les decía que no podían comulgar en la mano.
y lo decía frente al falso sacerdote, ¿sí? Claramente lo decía. Y obviamente me corrían, pero es que no podemos tocar al Señor, solo los sacerdotes pueden tocar al Señor. Esto de los ministros extraordinarios de la Eucaristía es un invento de Juan Pablo II, ¿sí? Que cambió el derecho canónico. Eso no se puede y por el amor de Dios, no lo hagan y si lo han hecho, confiésense. Es gravísimo, gravísimo. Entonces, me hicieron muchísimo la guerra. Yo no entendía por qué, pero lo aceptaba, ¿no? Yo sabía que sería perseguida, pero había algo que no me cuadraba. Es la iglesia. Se supone que los que somos de la iglesia debemos defender a Cristo. ¿Por qué no me dejan defenderlo? Bueno, yo no entendía. Hubo otra ocasión en otro lugar donde estuve una semana, no, estuve ahí como 2 semanas, casi 3, y entonces empezaron a ver que yo era frecuente. No fui como una persona molesta, con velo, con falda larga y que se arrodillaba siempre y pedía la comunión en la boca, sino que fui algo como incómoda, como que ya se quedó demasiado. Y entonces, casi para el final, al levantarme, como que el sacerdote ve, esta es la molesta, y entonces dice, por cierto, por favor, no se arrodillen en la comunión, ¿sí? Y no pidan la comunión en la boca, por lo cual yo estuve en desacuerdo y ya que él lo gritó públicamente, bueno, yo también levanté la voz y le dije, no me lo puede negar, porque el documento Redemption y Sacramentum dice claramente que no se le puede negar a alguien que lo quiere recibir de rodillas y en la boca. Y entonces toda la gente de la fila me empujó, como decir, ay, esta es una revoltosa, es una problemática, no obedece, ¿no? A mí la verdad es que no me interesó. Yo abrí la boca, él me dijo, eres una desobediente, y yo le dije, el desobediente es usted, y usted es el que le está faltando a Cristo. De ahí me retiré. No les voy a negar que yo llegué bastante golpeada de aquella ocasión, muy golpeada emocionalmente, espiritualmente. No comprendía por qué era que esto se suscitaba. Hice una confesión con una persona que aparentemente él era un sacerdote muy santo, aparentemente, pero cuando yo llegué a la fila y le dije, es que yo no comprendo por qué están exigiendo que se comulgue en la mano y estoy en desacuerdo con eso. Me miró de una manera que yo supe que era el demonio el que me estaba hablando y me dijo, tú no sabías con quién te ibas a encontrar, ¿verdad? Y me empezó a meter una gritoniza en la fila de la confesión, porque no había un confesionario, y a decirme que yo me creía más papa que el papa y que si su obispo decía eso yo tenía que acatar las órdenes. No les voy a negar que yo no podía dejar de llorar, ¿sí? De llorar, de ver qué le pasó a este sacerdote. ¿Cómo es que nuestro Señor Jesucristo nos habla de un buen pastor, de alguien que apacienta las ovejas? Y sinceramente yo ahí no experimentaba nada de paz. Solo experimentaba una violencia impresionante hacia mi persona. Pero yo seguía, ¿no? Confiando en nuestro Señor Jesucristo y yo sabía, bueno, ¿no? Voy a rezar muchísimo para yo poder comprender, pero yo ya estaba bastante clara que yo no podía tocar al Señor. Regresé de ese tiempo, pasaron varios meses, probablemente pasaron unos 9 meses, en el que yo luché muchísimo, sinceramente me quería alejar de la Iglesia Católica, empecé a sentir mucho resentimiento, mucho enojo, mucho fastidio, no quería ir a misa, ¿sí? Pero iba, ¿no? Pero iba, ¿sí? Aunque arrastras, pero iba. Y me confesaba muchas veces de que estaba sintiendo mucho rencor y que pedía perdón, y el Señor me daba la gracia de perdonar. Entonces, yo iba, pero iba como que ya no iba como cuando el Señor me llamó hace 6 años, ¿no? De venir de un paganismo y me llamó con un celo apostólico, era como que me estaba acomodando, no estaba ya muy conforme y muy contenta. Pero lo único que pensaba era, el que me importa es nuestro Señor Jesucristo, yo quiero estar con Él. Y ocurrieron 2 acontecimientos más, que fueron los que yo ya no soporté. Uno fue que un sacerdote ya ahí donde yo vivía, digamos, los otros lugares no me afectaban tanto porque yo no vivía ahí, yo no los tenía que soportar, pero ahora era donde yo vivía.
Y entonces empezó a decir que por favor no nos hincáramos, que no iban a poner los reclinatorios, pese que había muchísima gente mayor, porque pues parecía que si queríamos mortificarnos nos iban a abrir la parroquia de la parte de arriba donde teníamos que pasar muchísimas escaleras, ¿no? Y entonces, sí era por eso, que no entendía por qué era. Y yo en mi corazón decía, amor, amor, ¿se les ha olvidado que lo hacemos porque amamos a Cristo y le queremos dar toda la pleitesía a nuestro Rey? Y entonces me dice, y además, por favor, entiendan, yo ya tengo 40 años y me duele agacharme, me duele la espalda. En ese momento yo dije, no, 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 esta no es la iglesia de los mártires, no. O sea, aquí hay una locura. ¿Cómo me puede estar diciendo un sacerdote a los 40 años que no es capaz de permitir que le duela la espalda por Cristo? ¿Sí? Además, no te voy a decir que era una parroquia donde iban 500, si acaso iban 30 personas. Entonces yo decía, no, no puede ser que lo que estoy oyendo lo estoy oyendo de la iglesia católica, a la que yo amo, la de los mártires, los que están dispuestos a dar la vida, los que militan. Yo dije, aquí hay algo que no está bien acomodado. Se lo dije claramente, ¿no? Me escuchó, pero hizo como, ¿alguien más tiene un comentario? Así como, me vale lo que digas, no me interesa, ¿no? Y dije, bueno, pues sí, parece que no le interesa. Y hubo una última que en la comunión, como la estaban dando en la mano, la gente no la puede agarrar bien, etcétera, tiran la comunión, el falso sacerdote le avienta un purificador, lo deja en el piso, sigue dando la comunión, ¿sí? Yo no me percato de eso, ¿no? Hasta el final que veo que estaba como pasando algo. Él termina la misa, el Señor seguía en el piso, ¿sí? Yo en ese momento creía que había transubstanciación ahí, yo estaba infartada. Y no solo eso, se va a confesar y el Señor en el piso. Yo no pude más. Fui al confesionario y lo saqué del confesionario. Y le dije, en este momento le exijo que vaya y levante al Señor. ¿Cómo se le ocurre dejarlo ahí? Usted no puede entrar. No, sí, y créanme, era tanto ese dolor que yo sentía que yo decía, ¿cómo puede ser posible? Entonces lo levantó y él intentó justificarse, pero yo hice un escándalo, ¿sí? A mí no me importó nada. Yo venía sintiendo en mi corazón una carga de conciencia, como el Señor me decía, eres un perro mudo, no me defiendes, no hablas. Y yo me sentía muy mal, muy mal. Yo me sentía yendo a misa a pecar, ¿sí? No pude más. Ese día yo lloré muchísimo porque le dije, Señor, o tú me explicas qué está pasando y qué hago porque a la otra lo mato. O sea, lo voy a matar, ¿sí? Me voy a volver una asesina, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? O sea, esto ya está fuera de control. Recé mucho ese día, lloré mucho, pero recuerdo que tuve respuesta. Y unos días antes había visto un documental de Monseñor Lefebvre y vi cómo él hizo una gran lucha. Y yo dije, claro, es obvio que él tenía razón. Esto es insoportable. Cuando uno ama a Cristo, se vuelve insoportable. Yo dije, listo, voy a hacer esto. Y entonces me fui a la Fraternidad Pío X. Y ahí, por fuera, parece una buena misa. En ese tiempo, el Señor me apartó de las redes. Los que me conocieron en ese tiempo saben que me salí de las redes, ya casi no transmitía, porque yo necesitaba estudiar mucho y poner en orden y en claridad esto. Para mí era la decisión más importante de mi vida y empecé a asistir ahí, empecé a estudiar y con el estudio me empecé a dar cuenta de la infiltración masónica que hay en el modernismo. Por eso es que es natural ver que esos falsos sacerdotes no tienen amor. Dulce, pero no todos, hay unos que son buenos. A ver, si esos que aparentemente son buenos no se han dado cuenta de lo que yo ya me di cuenta, ¿dónde está su corazón? Porque lo dice Dios claramente, donde está tu tesoro está tu corazón. Y si no han tomado la decisión, ¿sí? De
dejar esa iglesia infiltrada, ¿por qué no lo han hecho? ¿Por qué no denuncian cómo son las cosas? Si yo, una laica sencilla, pude darme cuenta estudiando, porque a mí lo único que me interesa es Jesucristo y su iglesia católica, la vida eterna, no me interesa ni ganar dinero, ni la fama, ni los honores, no me interesa, estoy habituada al desprecio y amo eso por Cristo. Entonces, ¿por qué no se enteran? ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su defensa? Ah, sí digo, pero no quiero dejar mi parroquia y mi limosna y mi coche y mi casa y en muchos casos pecados muy graves, ¿sí? Entonces, me fui dando cuenta que la realidad es muy diferente, que Dios sí ve los corazones. Y los que no pueden llegar a la verdad es porque algo los está atando, se están dejando atar por el amor a las riquezas, por el amor a los honores o por el amor a los placeres, ¿sí? Entonces, una vez que yo me fui a la fraternidad, allí también noté que no militaban, ¿sí? O sea, hablaban de Cristo, muy hermoso, tienen unas celebraciones muy hermosas, pero yo decía, pero no están diciéndolo todo, ¿no? Pero en ese momento yo todavía no estaba muy cierta en muchas cosas, tuve algunos encuentros con ellos, por ejemplo, con el sacerdote responsable de ahí, yo le dije, oiga, yo veo que hay que cuidarlo de la vestimenta, veo que han echado el panfleto de la vestimenta, lo dejan arrumbado, y creo que es importante que la gente sepa esto, ya va mucha gente con transparencias, ya va mucha gente con la falda demasiado corta, y su respuesta fue, usted es muy observadora, ¿verdad? Porque claro, la gente que amamos a Cristo somos una patada en las espinillas para los que no aman a Cristo, ¿sí? Y me dijo, ¿usted les decía eso en el modernismo? Sí, pero ahí no hay oídos. Yo espero que aquí se haya oídos. Bueno, pues a los 3 meses más o menos, una persona me explica lo de las misas Unacum, ¿sí? Pero yo aún no entendía, pero entendía de mi amor a Cristo, eso sí lo entiendo bien, ¿sí? Y entonces yo le dije, ok, tú no vas ahí más, ¿a dónde vas? Y me dijo, ok, ¿qué voy a encontrar allá? Y me dijo la clave que abrió mi corazón, militancia. Era lo que el Señor me venía pidiendo cuando me decía, eres un perro mudo. Te quedas callada, no te importa que me tiren, que me toquen, que la gente me comulgue encuerada, ¿sí? No te importa. Cuando me dijo militancia, supe que era así. Después, gracias a Dios, bendito sea el Señor, conocí a Monseñor Altamira en una de sus prédicas, que todavía no era Monseñor, era Padre Altamira, y tuve la bendición, puesto que él casi no usa el celular, casi es imposible, ¿no? Porque él está mucho en recogimiento, que me respondiera muy pronto, pasaron unas cuantas horas, y me dijo, diríjase a Cuernavaca con el Padre Pío, que es mi compañero, y no vaya donde fue, ¿sí? Había ido yo con los Sagrados Corazones también y con la fraternidad. No vaya. ¿No sabes cuánto bien le hace a tu alma que una persona te diga, sí, este es el camino correcto, y que también te diga, no, este no es el camino correcto, ¿sí? Esos son verdaderos pastores que aman a las almas. Ya si tú te acomodas como oveja, es tu problema. Tú te dejarás comer por el lobo, porque tú fuiste perezoso, porque no quisiste estudiar, porque no te quisiste atrever, porque consultaste con toda la bola de herejes que no viven a Dios, ¿sí? Y te dijeron lo que a ellos les acomodaba. Pero eso será tu responsabilidad. Todos tenemos la responsabilidad de buscar la verdad y eso conlleva estudiar, ¿sí? Entonces, cuando él me dijo eso, no, yo dije, ok, ya me dijo dónde sí. El anterior sacerdote, yo supe que no era uno bueno porque no militaba. Yo llegué auténticamente queriendo saber la verdad, ¿sí? Dios es el que decide si mi alma está lista o no. Yo quería saber la verdad y la obligación de los pastores es decirnos la verdad. Y entonces yo le pregunté, ¿puedo seguir yendo a la fraternidad o vengo aquí?
donde usted quiera. Esa no es una respuesta de un pastor, ¿sí? Tú llegas con el médico y quieres que te cure o que te diga te vas a morir, ¿sí? Si me voy a curar, él tiene la responsabilidad de decirme, se cura si hace esto, esto, esto y esto. Y se muere si sigue haciendo esto y esto y esto, ¿sí? Entonces, cuando Padre Altamira en su momento, hoy Monseñor Altamira, oramos siempre por él. Gracias, gracias por su presencia en nuestra Iglesia Católica. Conocí a estos sacerdotes y pude conocer lo que es la verdadera militancia. Ellos no quieren quedar bien con nadie más que con Dios, ¿sí? Y una persona que quiere quedar bien solo con Dios es confiable. Entonces, de ahí fue que yo hice el cambio. Mucha gente me ha preguntado, Dulce, yo te veo súper diferente, veo que has hecho un cambio. ¿Por qué dices eso de Bergoglio? Miren, todos saben que yo lo defendí muchísimo, porque yo amo la Iglesia Católica, ¿sí? Pero él no es de la Iglesia Católica. Es un falso lobo. Bueno, es una falsa, ¿no? Un falso pastor, ¿no? Él es un lobo, ¿sí? Que está matando y dejando matar las ovejas, ¿sí? Y toda esta gente ridícula, sinceramente, que se les ocurre decir, no, pero es al que le dio las llaves, no, pero es que está fundada la roca sobre él. Por el amor de Dios, dejen de repetir algo que ni siquiera saben. Ni siquiera él tiene un sacerdocio válido. El cónclave fue falso. A esa gente yo le pregunto, ¿cuántos libros has leído para repetir eso? ¿Has leído Misterio de Iniquidad? ¿Has leído del sedevacantismo? ¿Qué has leído? ¿Has leído de las herejías, de las sociedades secretas? ¿La misa Novus Ordo, de dónde salió? ¿Has leído toda la infiltración? ¿Conoces las vidas de todos estos hombres? ¿Y quiénes tenían mujeres e hijos? ¿Y de dónde provenían sus recursos? Es decir, por favor, es tu alma la que está en juego. Es tu alma la que va a ir o al cielo o al infierno. Entonces, estas personas que solo repiten como loros, ¿no? El que obedece no se equivoca. A ver, pero también la iglesia tiene reglas para obedecer. No estás obligado a obedecer un pecado, ¿sí? ¿Por qué? O sea, basta un poquito de cerebro. Oye, ¿por qué Bergoglio está corriendo a todos los obispos que se ponen en su contra? ¿Y por qué apoya a todos los homosexuales? Entonces, tienen que estudiar. Esto es muy importante, ¿sí? Muy importante. Porque te toca tomar decisiones firmes. La iglesia, los que somos la iglesia militante. ¿Por qué militante? Porque toca hablar y decir la verdad con argumentos y además toca tomar decisiones. Si Bergoglio es hereje, no forma parte de la Iglesia Católica. Y si los sacerdotes falsos están allí, ¿por qué no se hacen sacerdotes verdaderos? Ay, no, pues no, qué pereza tener que estudiar lo verdadero y olvidar lo falso. Claro, hay que hacer un camino. Cuando yo dejé el paganismo, ¿sí? Tuve que cerrar el changarro tal cual, porque todo lo que yo me dedicaba era contra Dios, eran idolatrías y perdí todo, todo, todo trabajo, todo. Para quien no conoce mi testimonio de conversión, que ahora ya no está en las redes, me corrieron de un trabajo en un colegio muy importante en México, porque yo hablaba de Dios, porque yo no puedo no hablar de Dios, porque lo amo. Y me dijeron, es que no puedes hablar de Dios. Yo decía, pero Él me trajo aquí. Es que si tú sigues hablando de Dios, te vamos a correr. Pues córranme. Y me corrieron como una criminal. Peor que un dealer de drogas, me corrieron. ¿Sí? Y yo dije, hágase, fiat, que así sea. Yo soy la sierva del Señor, hágase en mí según su palabra.
Si yo, una pagana sencilla, que conocí a Cristo, que amé su iglesia católica, que amo sus sacerdotes, fui capaz de dejarlo todo y pasar muchos reclamos, muchos desprecios de todo tipo de gente. Y lo atravesé por él, y yo no era sacerdote. ¿Por qué otros no pueden hacerlo? Yo antes también estaba muy ingenua. Bueno, a lo mejor es que no se dieron cuenta, ¿no? A lo mejor Bergoglio no se ha dado cuenta. No, ya cuando estudias, sabes que sabe muy bien lo que está haciendo. Desde Juan 23, Juan Pablo I, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto y Bergoglio saben perfectamente bien lo que estaban haciendo. Entonces, solamente un ingenuo que le gustan las mentiras, que su vida es de mentira, va a seguir allí. Que sus vidas son falsas. ¿Por qué? Porque simulan que van a misa, ponen la palomita, se sienten santos, pero tienen dobles vidas. Y creen que van a confesarse y ya se perdió todo, y ya se anuló todo. No, no es así. Y cuando tú estás viviendo la eficacia de los sacramentos, como ocurre aquí, en esta capilla, Dios te empieza a exigir en el corazón cambios. Evitar las dobles vidas. Hay gente que va a la misa en latín, pero toda la semana usa pantalón entallado, escotes. Basta ver sus perfiles de sus redes sociales. Esas son dobles vidas y no podemos tener dobles vidas porque somos católicos. Sabemos que Jesucristo nos ve en la misa y fuera de la misa. Entonces, les quiero contar un poco esto porque ya tenía muchos deseos, porque hay mucha gente que ama a Dios sinceramente y está confundida, porque se siente mal estando allí, pero también se siente mal yéndose de allí y quedan como atrapados, ¿sí? Entonces, más vale ir una vez al mes o una vez cada 3 meses a una misa verdadera, ¿sí? Hacer una buena confesión con un verdadero sacerdote, ¿sí? Que ir todos los días a aceptar la mentira. Por el amor de Dios, todos en algún momento hemos sido traicionados. Alguien te puso el cuerno. ¿Cómo te sentías de defraudado? Esto es nuestra fe. No puedes aceptar ser traicionado. No puedes aceptar estar yendo a un lugar a disimular, porque es que me queda muy lejos la verdadera, entonces voy a fingir aquí junto con todos que todo está bien, cuando no está bien. ¿Dónde va a quedar tu alma cuando no has podido tener una verdadera confesión? Que te lave, porque todos los sacerdotes que fueron ordenados después del 68, cuando cambió el rito, son falsos sacerdotes, no tienen la verdadera ordenación sacerdotal. Lo mismo con los obispos. Entonces, tú amas a Dios, investiga, lee, estudia, ¿sí? Y probablemente ya lo sabías. Pero es que yo fui con la comadre que tiene una vida miserable, es claramente una vida de pecado, ¿sí? Y me dijo, ay no, son sectarios, son apóstatas. Entonces, por el amor de Dios, es su alma la que les debería de importar. Es el alma de sus hijos la que les debería de importar. No cuidarse a ustedes, sino que Cristo murió, dio todo por tu alma. Y si solamente tú hubieras estado en este mundo, hubiera muerto por ti. ¿Y cómo le estás pagando? Acomodándote. Ay, no, es que a mí me queda muy lejos. Ay, no, es que yo no creo. Ay, pero no te agarras un libro para leer, ¿verdad? Te estamos dando aquí un montón de información. Vete a la carpeta, ¿sí? De las catequesis y ahí tienes a un obispo, verdadero sucesor de los apóstoles, militando, hablando, dando su tiempo. ¿Y cómo le paga a la gente? Hablando mal de él, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Este es un verdadero pastor. ¿Y cómo le pagan? No ayudándole económicamente.
dejándolo solo, haciéndole calumnias por doquier. ¿Así le pagan a un verdadero obispo? Ya tuvimos la historia de nuestro Señor Jesucristo. Lo calumniaron, lo difamaron, decían un montonal de cosas de él. ¿Y qué hicieron los falsos? Los que no lo amaban, lo crucificaron. Ahora nos ha mandado verdaderos sucesores apostólicos. Monseñor Rodrigo da Silva, Monseñor Altamira, Monseñor Pierre Roy, muchos verdaderos sacerdotes que han dejado el modernismo. ¿Y cómo les pagan? Maltratándolos, ultrajándolos, dejándolos solos, no colaborando económicamente por ellos. Por el amor de Dios, ellos no viven de aire y están luchando arduamente por sostener sus misiones, por atender las ovejas. ¿Y cómo son esas ovejas? Ingratas. Les da igual a dónde ir. Piénsenlo bien, medítenlo bien, porque el Señor da gracias especiales para sus hijos. Pero tú las rechazas, tú no las quieres. Ellos van a seguir trabajando arduamente, porque la gente que amamos a Jesucristo nunca nos vamos a dar por vencidos, porque sabemos por quién estamos trabajando. Pero ¿y tú dónde vas a quedar? ¿Tú cuándo los vas a empezar a defender? ¿Tú cuándo vas a empezar a cuidar de ellos? Como el mismo Jesucristo. Entonces reflexionen bien, porque cuando tú dices, es que, pues yo veo que es lo mismo, a mí me da igual, al mismo tiempo le estás diciendo a Jesús, mira, me da igual que me hayas traído verdaderos pastores, que tengas aquí a una mujer que te ama, ¿sí? Que esté en el postulantado para ser monja, que desde que te conoció ha dado la vida, a mí no me interesa. Yo quiero hacer lo que a mí me da mi gana. Yo quiero darle vida a mi voluntad, ¿ok? Nada más que no se te olvide que tú tomaste una decisión. Y que cuando uno toma una decisión, va a tener consecuencias esa decisión. Entonces, con todo lo malo que te va a pasar, después no digas, Dios, ¿por qué me abandonaste? ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué a mí me pasan todas estas cosas? ¿Y por qué tengo ansiedades? ¿Y por qué tengo depresiones? ¿Y por qué tengo miseria en mi vida? Y pues porque estás enfermo espiritualmente. Porque el que no comulga verdaderamente a Cristo, se va a enfermar su alma. Así de fácil. ¿Por qué mi matrimonio está así? ¿Por qué mi esposo está en la lujuria? ¿Por qué yo no puedo con estos problemas? ¿Por qué? Porque no estás comulgando a Cristo, porque traes cargando todos tus pecados, porque no te has confesado verdaderamente, porque si te confesaron después del 68, no tienes verdadera confirmación, porque cambiaron el rito, porque además el único que puede confirmar es un obispo, y lo más probable es que te confirmó un sacerdote, porque no tienes el bautizo completo, porque lo cambiaron y quitaron todos los exorcismos, entonces estás enchamucado. Por eso, aquí tenemos una capilla en Tepoztlán, en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Aquí hay una buena capilla. Ya te hemos puesto a tu disposición también todo un directorio de misas verdaderas a donde puedes ir. Ah, no, pero es que gracias, no me interesa, está muy lejos. Esa decisión, cuando estés pisando el infierno, vas a querer haberla hecho diferente. Pero gracias a Dios, no vas a poder decir que nadie te lo dijo. Porque si algo yo le he pedido a Dios, es que yo no me quede con ninguna culpa. Ninguna. Yo le digo a la gente una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y para los que me conocen, soy muy insistente, soy muy perseverante y no cambio el discurso. ¿Sí? Es tal cual, es así, es así, es así, es así. Yo difícilmente me canso de, yo ya les dije, no quisieron, no. Si un día yo te vuelvo a ver y veo que estás en el error, te lo vuelvo a recordar. Yo le puedo decir a Dios, Dios, ¿te consta que hablé 1, 2, 3, suavecito, más duro, más fuerte, más golpeado? Pero yo hablé. Hasta las piedras hablarán. Hablé. Los que no quieran hacer caso, allá su alma, allá el alma de sus hijos. Es que yo llevo años pidiendo por la conversión de alguien y pidiendo misas. Pues claro que no te van a escuchar. Porque no hay eficacia. ¿Entiendes lo que es la eficacia? A ver, esto es bien sencillo.
Tú abres la llave de la ducha, de la regadera, están tapados algunos agujeritos, unos hoyitos, sale la mitad de agua, sale para todos lados, sale salpicando. Pues medio que te va a caer una gracia, medio que te va a caer otra, ¿sí? Pero hay eficacia donde cae todo el torrente, ¿sí? Y te bañas muy bien. Así de claro, ¿sí? Tú quieres seguir viviendo en donde te caiga una que otra gracia, allá tú. Al que le gusta vivir esclavo, que viva esclavo. A mí no. Yo conocí a Jesucristo y me gusta el torrente de agua viva que es Él. Y quiero que cambie mi alma y que la deje limpia perfectamente para que un día pueda entrar al cielo, ¿sí? Entonces, bueno, pues ojalá que te haya ayudado esto que te digo el día de hoy. Ya me pasé un poco de tiempo, mañana continuamos con esto, pero creo que era importante decirte esto porque hay mucha gente que me ha estado escribiendo, que no entiende las cosas y que, ¿no? Que inclusive me dicen, Dulce, rezo por ti porque eres una sectaria apóstata. Y yo digo, Dios mío, ábreles el entendimiento porque su falsedad les va a impedir llegar a ti. Pero oremos para que conozcamos la verdad, pero sobre todo una cosa, yo no tuve ni en dónde recargar la cabeza. Esas son las incomodidades que va a vivir la verdadera iglesia militante, ¿sí? Muchas incomodidades, discusiones con tu propia familia, enemistades, desprecios, calumnias y cosas mucho más grandes. Entonces, todo sea por Cristo. Todo lo tengo como basura por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ánimo, perseveren, perseveren. Si quieres comprender algo y no lo estás comprendiendo, bueno, estudia, mira estas homilías. Estas homilías a mí me ayudaron muchísimo a comprender todo porque tenía que hacerlo comprender. En ese tiempo mi comunidad más o menos eran unas 150 personas, se redujo a 10 personas, ¿no? Se redujo así porque no todos son valientes, no todos son valientes. Sinceramente, para estar en la Iglesia Católica militando, se requiere mucho valor, se requiere mucho amor por Cristo y ese es el fuego que te mueve. Si no, todo es muy pesado. Desde que yo conocí la verdad, no duermo lo suficiente, trabajo demasiado, como poco, ¿no? Y ese es el camino, ¿sí? La mortificación, todo por amor a Cristo, pero no todos están dispuestos. Y cuando les dices, ayúdanos económicamente, resulta que todos oramos por ustedes, pero no sale un quinto de las bolsas. Pero sí se lo piden a Dios. Si tú no correspondes a tu iglesia católica, por supuesto que el Señor te va a mandar. Tienes que ayudar a tu iglesia católica. Está en el catecismo, por el amor de Dios. Es una ayuda que te das tú mismo. Jesucristo lo vio clarísimo con la viuda. Ella lo ha dado todo. Los demás dan lo que sobra, ¿sí? Entonces, toca darlo todo. Esfuerzo, trabajo, dinero, tiempo, sueño, todo. Hambre, todo. Dejar pecado. Tener una vida de verdadera gracia y de verdadera virtud. Pregúntale quién está viviendo así verdaderamente. Verdaderamente. No son muchos, ¿eh? Es más, te diría, son bastante pocos y yo espero que ustedes que oyen esto se decidan y se determinen a ser de los que militen para nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te despierte porque la iglesia está viva, más viva que nunca, y no va a prevalecer el infierno contra ella, y no ha prevalecido el infierno contra ella. Por eso tenemos estos maravillosos obispos que están militando, maravillosos sacerdotes que están militando, así que ánimo, perseveren, recen mucho, tómense de la mano de María Santísima. El 28 de este mes comienza una consagración a María que la va a dirigir personalmente Monseñor Rodrigo da Silva. Es una gran oportunidad para consagrarse en verdad y bueno, ahí se los encomiendo. Tenemos muchas necesidades para hacer perseverar esta capilla. Créanme, estamos haciendo muchos esfuerzos, muchos. Necesitamos sus ayudas económicas, ¿sí? Mucho, porque no podemos seguirla sosteniendo porque no es una obra de pocas personas, es una obra de toda la Iglesia Católica. Así que si tú realmente amas tu Iglesia Católica, necesitamos ayudas para que tú puedas tener los verdaderos sacramentos aquí y bueno, pues puedas tener verdadera doctrina,
¿no? Monseñor Rodrigo da Silva hizo la compra de varios libros católicos antiguos para que puedan tener verdadera formación. Entonces, ustedes pueden ver cómo comenzaron los programas, cómo era la capilla, el altar muy sencillo, ahora es algo mucho mejor. Y todo eso cuesta mucho dinero, mis amores. Por el amor de Dios, si tú en una casa te haces una remodelación, ¿sabes cuánto te cuesta? Unos zapatos, ¿cuánto te cuestan? Una ropa, ¿cuánto te cuesta? ¿Por qué para tu iglesia escatimas? Ahí sí, no quieres mandar absolutamente nada. Y los necesitamos, en verdad lo necesitamos, así que por favor les pedimos que nos ayuden, que los ayuden a otros a ayudarnos, hablen con los demás y que Dios sea el que mueva los corazones. Pero en verdad yo quiero que tengan sacramentos verdaderos. Yo estoy feliz y agradecidísima con Jesús. No soportaría un instante no tenerlo conmigo. Yo necesito comulgarlo, lo amo, es por amor y yo le suplico que nos dé la gracia de poder sostenerlo, que nos ayude y que ustedes puedan hacer esta conciencia de cuán necesarias son. Que Dios les bendiga, estén al pendiente para conocer los horarios de la consagración, lo vamos a ir avisando, ya empieza este domingo, así que conságrense, es un verdadero sucesor apostólico, es un obispo verdadero, militante y que ama a las ovejas. Que Dios me los bendiga, me quedo aquí en vivo con la gente que se conecta para aclarar cualquier duda. Nos vemos el día de mañana, si así Dios nos lo permite. Que Dios los bendiga.